Hola, bendiciones en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Hoy día comenzaremos un nuevo libro, el libro de Josué, y vamos a leer los capítulos del 1 al 5. Y creo que es bueno comenzar este día hablando sobre la figura de Josué. El nombre de Josué aparece 26 veces en los libros del Pentateuco. Éxodo, Números y Deuteronomio son los libros donde más se menciona. Y estas menciones nos relatan sobre Josué que es un general competente, es un espía que dio un informe optimista al pueblo, también fue la mano derecha de Moisés y que es un hombre lleno del Espíritu y que tiene una absoluta obediencia. Dios no se estaba arriesgando con un neófito como líder. Podríamos decir que durante 40 años capacitó a Josué para poder llevarlo a este momento. Él, durante este desarrollo, demostró fidelidad. El trabajo que le esperaba era crítico. Se requería de un líder probado, no cualquier líder. Recordemos que este es un pueblo de dura serviz y por lo tanto, podemos ver que este liderazgo tenía que ser un liderazgo especial, pero sobre todas las cosas un liderazgo respaldado por Dios. Hoy día nosotros tenemos que entender de que no es muy distinto, que aquellos que lideran finalmente en medio de la iglesia también deben ser personas probadas y deben ser personas que deben trabajar bajo el respaldo y la autoridad del Señor. Este liderazgo, según declaran las Escrituras, actualmente deben ser personas que estén llenas del Espíritu Santo y de sabiduría. Esto queda claro en el relato que nos menciona el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. O también podríamos considerar lo que dice Pablo a Timoteo en su primera carta. En el capítulo 3, versículos 10, dice que los líderes deben ser sometidos a prueba y estos deben demostrar que son irreprensibles. Nosotros hoy día podemos afirmar que Dios es quien capacita a sus líderes, quien les prepara para que puedan guiar a otros. También observamos cómo el Señor no quiere que Josué piense que los que poseen esa tierra se van a rendir sin pelear. Israel va a enfrentar naciones grandes y más poderosas que él. Esa es la realidad. Sin embargo, la promesa de Dios explica con claridad que no importa lo impresionantes que sean los adversarios, Josué no va a morir en el campo de batalla. Él debe estar firme. El Señor le asegura, y nosotros leemos en el versículo número 5 de este primer capítulo, el Señor le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Con esas palabras le insinuó la promesa de una larga vida a un hombre que ya era anciano, pero lo hace previo a la conquista incluso de naciones donde enfrentará variadas y sangrientas guerras. Una promesa así solo la puede entregar el Dios verdadero, aquel Dios que está en control de todas las cosas. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, dice. Respecto a esto, el comentarista Matthew Henry destaca algo súper interesante. Dice que quizás Josué no tiene la impronta o el aplomo de Moisés, pero sí tenía el mismo espíritu que había sido depositado en Moisés y la presencia de Dios estaba con él. Esto era todo lo que él necesitaba para lo que iba a enfrentar. Josué debía esforzarse y ser valiente, junto con confiar en las promesas de Dios. Debemos entender que la pereza y la holgazanería es como desafiar a Dios. Aquellos que piensan que pueden llevar una vida de holgazanería espiritual, porque total Dios tiene que cumplir su promesa, no hacen más que desafiar a Dios y tentar a Dios. Nosotros sabemos muy bien que está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Leemos que pareciera que Dios insiste y repite palabras a Josué, como por ejemplo que se esfuerce y sea valiente. Nosotros debemos entender que Dios quiere que Josué tenga la seguridad de que él podrá conquistar Canaán. Josué no es diferente a nosotros. Nosotros también necesitamos oír una y otra vez las palabras inspiradoras de Dios con el fin de poder estar firmes en la fe. En el corazón de su mensaje alentador, Dios le insiste a Josué que se aferre a la palabra escrita. La lectura de la Biblia debe ser a fondo, debe ser meditada para que éste no solamente la conozca, sino que también la obedezca. Y recalca en las escrituras y dice toda la ley. Este debía hacerlo con regularidad. Dice que debe meditar de día y de noche. Tiene que ser una meditación personal y no simplemente una especie de ejercicio académico de lectura como cuando uno está en la universidad. Josué debía meditar en las escrituras.
Estas harían que él prospere y que todo su camino siempre se cumpla en bien. El escritor del primer salmo también nos recuerda la importancia de meditar en la palabra día y noche, pero este nos recuerda que para nosotros es un deleite. Todos los que estamos hoy día leyendo las escrituras, ¿pensamos en las escrituras como un deleite? ¿Meditamos en ellas de día y de noche? Es decir, lo que estamos leyendo, ¿lo estamos meditando durante el día? Es una buena reflexión para este nuevo día, creo también. Bueno, continuando con el relato de lo que vamos a leer hoy, ha llegado el momento de conquistar la tierra prometida. Esta es un regalo inmerecido para el pueblo de Israel. No tiene nada que ver con su justicia, ni mucho menos con algún merecimiento de parte de este. La conquista y la entrega de la tierra prometida solo tiene que ver con la fidelidad de Dios, con su misericordia. Es solo Dios cumpliendo sus promesas en honor a su nombre. ¿No le parece conocido esto? Luego, cuando llegamos al capítulo 2, vamos a ver la historia de cómo Rahab, la ramera, protege a los espías israelitas que Josué había enviado. Es muy importante la fe de Rahab, quien había aceptado a Dios como el Dios verdadero. El Dios, decía ella, que estaba en los cielos y también abajo en la tierra. Esta fe hace que ella esté dispuesta a morir por lo que ahora cree. En su creer también lo traduce en obras para proteger a los espías israelitas. Hebreos 11:36, en lo que normalmente se llama el Salón de los Héroes de la Fe, destaca justamente a Rahab eh, como un tremendo acto de fe, pero al mismo tiempo es Santiago quien destaca la vida de Rahab porque dice que ella tradujo su fe en obras y que por su fe fue justificada. Nosotros podemos ver esto en la carta de Santiago, el capítulo 2, versículo 25. Acá tenemos otro punto importante para recordar y meditar en el de hoy. Nuestra fe es como la de Rahab, es decir, ¿estamos dispuestos a sufrir las consecuencias a causa de Cristo? Nuestra fe se ve reflejada en obras, es decir, no solamente creemos, sino que hacemos de acuerdo a la voluntad del Padre. También otro dato importante que podemos mencionar de Rahab, es nosotros encontramos dos descripciones en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Uno lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 3, y el otro lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 1. El de Lucas es el linaje de María, menciona 77 generaciones desde Jesús hasta Adán, lo que algunos llaman el linaje sanguíneo. ¿Para qué? Para poder explicar su humanidad. En cambio, en el linaje explicado en Mateo muestra el linaje desde Abraham hasta José, el padre legal de Jesús, que demuestra, por lo tanto, el derecho al trono. Podríamos decir que es el derecho legal. En ese linaje es donde nosotros podemos observar que se menciona a Rahab como parte del linaje de Jesús. Y es maravilloso ver esto porque Dios se deleita en mostrar misericordia con quien quiere. Esto no tiene que ver con algo que podamos aportar nosotros. Y el que esté Rahab dentro de este linaje, creo que es simplemente maravilloso. Esto nos sigue mostrando constantemente cómo nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Dios tiene planes simplemente perfectos, maravillosos, y que quizás muchas veces, a la luz de nuestra razón, difíciles de entender. En el capítulo 3 vemos cómo el pueblo se prepara para cruzar el Jordán, si fue capaz de abrir el mar para que pasaran por tierra seca, y nosotros ya lo leímos, usted comprenderá que ahora dividir un río sería algo mucho más fácil. Bueno, eso al menos a la luz de nuestros ojos, porque a los ojos del Señor, ¿qué dirá? Pero imagine, hermano, imagine, hermana, ¿qué sería para los cananeos ver cómo aquellos mitos y rumores que habían escuchado de un pueblo que había sido liberado de Egipto y que supuestamente había abierto el mar, ahora están viendo ante sus propios ojos? Si ya tenían temor, imaginen ahora al ver que este río quedaba detenido para que el pueblo de Israel cruzara en seco, y esto a los ojos de ellos. Qué tremendo milagro y cómo actúa el Señor. En el capítulo 4 nos muestra cómo ese cruce del Jordán también sirve como una especie de validación hacia Josué frente al pueblo. Es una tremenda señal, es como repetir lo que había hecho ya Moisés en el pasado.
En este capítulo también declaran una señal a través de rocas que tenían por objetivo el que las futuras generaciones no olvidaran que Dios hizo cruzar este río pasando por tierra seca. Finalmente, cuando llegamos al capítulo 5, vemos lo que ya mencioné, esto de que los cananeos estaban acobardados, atemorizados al punto que ya no tenían aliento según nos dice su palabra. Vemos cómo se tienen también que circuncidar este pueblo judío antes de ir a la batalla, debían celebrar la Pascua, comienzan a disfrutar ya los alimentos y los frutos de esta nueva tierra y por lo tanto cesa y deja de caer el maná. Al final de este capítulo 5 quiero destacar algo importante. Aparece lo que llamamos una cristofanía, es decir, una aparición de Jesucristo preencarnado. Una de las razones para poder creer en esto, en que es una figura de Jesucristo preencarnado, es que nos dice que Josué se postró en reverencia a él. Y este no solamente aceptó la reverencia, sino que le indicó que quitara sus sandalias de la misma forma que le pidió a Moisés en la zarza frente al gran yo soy, porque el lugar donde estaba era un lugar santo. El relato nos cuenta que Josué ve a un hombre con su espada desenvainada. Este hombre, por lo tanto, podría haber sido perfectamente un enemigo de Josué o de Israel. Sin embargo, a pesar de que Josué quizás podía estar sorprendido, este no tenía miedo. Este caminó hacia el misterioso personaje y le preguntó a favor de quién estaba. ¿Acaso no es este un testimonio de la valentía de Josué? ¿Acaso no podemos ver acá cómo realmente este fue fortalecido por el ánimo que le da el Señor? ¿Acaso no vemos cómo se ve cumpliendo finalmente lo que le decía el Señor de que se esforzara y fuera valiente? ¿No es acaso este un acto de valentía? Este hombre de la espada desenvainada se presenta como el príncipe del ejército de Jehová. Todos saben muy bien que príncipe es el hijo del rey. Por lo tanto, aquí tenemos otra razón más para pensar que es una aparición de nuestro Señor Jesucristo de una forma, como ya llamamos, una cristofanía. Uno de los padres de la iglesia cristiana, Orígenes, al respecto de este hecho, dice así, dice, ¿quién más es el príncipe de los ejércitos de las virtudes del Señor, sino nuestro Señor Jesucristo? Acá tenemos otro más que estaba convencido de que esto era una cristofanía. Y para terminar, hermanos, debemos recordar que la ocupación del pueblo de Israel en la tierra de Canaán nos debe hacer meditar, reflexionar. Acá nosotros vemos y nos podemos preguntar, ¿quién puede resistir a Jehová con sus fuerzas tanto celestiales como terrenales? ¿Pueden resistirlo acaso los cananeos, los heteos, los amorreos o cualquiera de estas naciones? ¿Acaso pueden las naciones que están en Jericó, Ai o Azor o alguna de las otras ciudades hacer frente a Dios y a sus escogidos? Nosotros debemos recordar, hermanos y hermanas, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos recordar que las escrituras declaran que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.